Hola, muy buenos días. Gracias a toda nuestra audiencia, a quienes ya están conectados. Gracias por la paciencia, por esperarnos en esta chiquitita demora, pero les aseguramos que va a valer la pena. Quiero entonces darles un saludo a todos los dueños de negocio, líderes, emprendedores que se unen a una nueva sesión de estos breaks de transformación en esta jornada de hoy, que es una continuidad a este proyecto que hemos creado para acompañar a las MIPYMES con formación en herramientas que ayuden a la digitalización de sus negocios. Entonces, comencemos. Les doy la bienvenida a este webinar que hoy nos convoca alrededor de un tema muy interesante: nómina y factura electrónica, un proceso digital y eficiente. Junto con nuestros aliados Intel y la Cámara de Comercio de Bogotá y, por supuesto, un experto en el tema que vamos a tocar, conocerás hoy las estrategias para vender más y de forma digital. Tanto TV como la Cámara de Comercio de Bogotá estamos realizando una importante apuesta para generar estas capacitaciones que les permitan a los negocios, a los emprendedores, digitalizar sus actividades en beneficio de esa diferenciación de los negocios. Por eso los seguiremos invitando para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y puedan conocer todo el calendario de las sesiones que tendremos durante el 2023. Bueno, entremos en materia. Para cumplir con los requerimientos de la DIAN, poder deducir costos y ser un negocio más digital, es fundamental la implementación de la nómina y la factura electrónica. Esta trae consigo unas ventajas muy grandes, como el acceso y la consulta rápida de la información, por supuesto, el ahorro de papel, un menor riesgo de pérdida de fuga de la información, que ahora debe estar en la nube, entre otros aspectos. En estos momentos, la evolución digital nos permite tener procesos fáciles y eficientes. Y realmente no es necesario invertir en herramientas y recursos que sean muy costosos cuando hablamos de digitalizar nuestros negocios. Por eso quiero presentarles hoy a nuestra experta, quien nos va a hablar de este tema tan interesante. Se trata de Natalia Silva Valderrama. Ella es coach senior del área comercial de Sigo. Natalia es contadora pública, especialista en manejos de software contables e implementación en empresas de procesos administrativos y contables, con 7 años de experiencia. Y por otro lado, Sigo es nuestro aliado NTV, es una empresa ERP en la nube, líder para MIPYMES, por supuesto en Colombia, pero también en Ecuador, Uruguay y México. Esta compañía tiene más de 30 años de experiencia y una sólida presencia, con más de 220.000 empresas y más de 90.000 contadores que respaldan esta marca a nivel nacional, porque ofrecen vanguardismo tecnológico, experiencia y cercanía para innovar y crecer con sus clientes. Entonces, con esta bienvenida, con este preámbulo, le digo a Natalia, buenos días, bienvenida a esta sesión de Breaks de Transformación, y por favor cuéntale a la audiencia cómo vamos a llevar a cabo este webinar. Hola, muy buenos días, Juliana. Excelente mañana para todos. Bienvenidísimos a este emocionante webinar sobre facturación y nómina electrónica en Colombia. Estamos aquí para explorar juntos cómo la implementación de un software puede agilizar nuestro proceso. Para eso vamos a tener un contenido en nuestro webinar y básicamente vamos a encontrar qué es un documento electrónico. Vamos a reforzar ese conocimiento y vamos a validar el por qué es importante en nuestro país. ¿Quiénes deben emitir factura y nómina electrónica? ¿Y qué gana mi empresa si realiza estos procesos dentro de su diario vivir? Y vamos a ver también cómo Sigo transforma la vida de nuestros empresarios. Al final de nuestro webinar vamos a contar con una sección de preguntas y comentarios. Dentro de este espacio vamos a tener los micrófonos y las cámaras inhabilitadas, pero ustedes van a contar con un botón de preguntas y respuestas en donde van a poder depositar aquellas inquietudes que vayan surgiendo a través de este webinar para que al final las podamos despejar todas. Esta sesión se grabará, por lo tanto no se preocupe, si se pierde algún espacio y la quiere volver a repetir, lo puede hacer. La grabación llegará a su correo. Tendrá en cuenta que debe tener el botón de play en el botón de nuestro webinar para que usted vea el evento en vivo y no se pierda ningún detalle. Y ya con esto pues vamos a iniciar con nuestro temático, que es: empieza los procesos de tu negocio con nómina y facturación electrónica. Pero antes de sumergirnos en este contenido principal, vamos a comenzar con una actividad. En este momento les voy a invitar a que ustedes empiecen a buscar un papel y un lápiz, porque vamos a hacer una actividad que se llama preguntas desafiantes. En esta actividad les presentaré 5 preguntas intrigantes sobre el papel que ustedes vienen trabajando dentro de sus empresas y cómo están realizando algunos procesos.
La idea es que ustedes tengan estas respuestas para que al final de este webinar analicen y valoren cómo están sus emprendimientos hoy en día y que de la mano con la tecnología ayudemos a transformarle la vida a su empresa. Vamos a reflexionar sobre diferentes situaciones. Entonces, por favor, quiero saber si tienen las reacciones activas en Teams. Por favor, que nos regalen manitos o corazoncitos dentro de nuestro Teams para saber que están conectados. Tenemos varios asistentes, entonces, listo. Vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo y esfuerzo dedicas actualmente a generar y enviar facturas o recibos de nómina? Quiero que ustedes se respondan. Si yo no soy la persona encargada de hacer este procedimiento, ¿sé cuánto gasta la persona que yo he delegado para estas funciones? ¿Cuánto tiempo dedica él en hacer una factura o ella? ¿Cuánto tiempo me desgasto enviando el recibo de nómina? ¿Lo hago a través de un Excel? ¿Tengo una plantilla en Word? ¿Lo hago con una forma Minerva? ¿Cómo lo estoy haciendo hoy en día? La siguiente pregunta. ¿Has experimentado errores o inconsistencias en las facturas de venta? ¿En la liquidación de la nómina? Uf, en el día a día, ¿cuántas facturas anulo? ¿Cuántas notas crédito tengo que realizar? Este concepto es totalmente desconocido para mí. ¿Las nóminas que yo estoy entregando a mis trabajadores cumple con los requerimientos de ley? ¿Y cómo hago yo para detectar esas inconsistencias a tiempo y poder corregirlas sin gastar aún más tiempo del que ya lo hice elaborándolas? Son preguntas que todos los empresarios se deben hacer. La siguiente pregunta desafiante. ¿Cuánta credibilidad y confianza proyectas a tus futuros clientes y empleados? Ahora con el tema de la tecnología, donde tenemos ventas por redes sociales, ventas por internet, diferentes plataformas como Mercado Libre, Dafiti, ¿qué tanta credibilidad genera la factura que yo tengo hoy en día? Si estoy emitiendo un documento electrónico que respalde la veracidad de esa información, con mis empleados, ellos tienen claro qué es lo que les estoy pagando y por qué lo estoy haciendo. Tienen claro que yo estoy cumpliendo con toda la normatividad y la tranquilidad de que su trabajo le está garantizando todo lo que la ley le dice. La siguiente pregunta desafiante. ¿Cuánto tiempo gastas en el cálculo de impuestos? ¿Cuánto gastamos hoy en día en saber cuánto he practicado de retenciones en la fuente? ¿Cuánto debo pagar de IVA? ¿Soy responsable de IVA en este momento? ¿Cómo estoy determinando yo lo que le debo a la DIAN o lo que voy a presentar a la DIAN? Y sobre todo, ¿tengo yo claro cuánto le tengo que pagar a mis empleados por vacaciones, por cesantías, las diferentes prestaciones sociales a los que ellos tienen derecho? ¿Tengo el tiempo suficiente para poder decir, uy, no tengo la liquidez en efectivo, voy a conseguir el dinero porque ya sé cuánto es la suma que debo pagar el siguiente mes? ¿Cuánto tiempo se gastan ustedes en poder determinar estos valores? Y la última pregunta desafiante. En este momento tienes acceso a reportes y análisis detallados sobre tus ventas, sobre esos gastos, sobre las cuentas por pagar y por cobrar y aspectos claves que determinan, por ejemplo, el manejo de tu personal el día de hoy. Es más, señor empresario, si yo le digo hoy 25 de mayo, ¿cuáles son sus productos más vendidos? ¿Tiene ese dato? ¿Usted tiene cómo determinarlo de forma rápida, ágil y sencilla y sobre todo precisa para la toma de decisiones dentro de su empresa? Y vamos a empezar entonces en materia. Tengan listas esas preguntas que hemos hecho para que ustedes a través de este webinar puedan despejarlas. ¿Qué es un documento electrónico? Entonces, un documento electrónico, teóricamente hablando, nos dice que es un documento en el que el contenido está codificado de una manera especial en un lenguaje digital que solamente puede ser visto por programas o aplicaciones especializadas. ¿Sí? Los documentos en Colombia, los documentos electrónicos entraron en vigencia a partir del año 2019. Es decir, desde el año 2019 estamos empezando con el proceso de facturación electrónica. ¿Su empresa hoy en día cuenta con ese requisito? ¿Usted ya está facturando electrónicamente? Algunos de nuestros participantes dirán, uy, no, ni idea, yo no sabía que tenía que hacer la facturación electrónica. Otros dirán, sí, ya inicié porque pues la DIAN me dio la normatividad y yo entré en obligatoriedad hace un tiempo.
Hoy en Colombia la mayoría de las empresas deben facturar electrónicamente y este documento electrónico es el que certifica o avala esas transacciones de nuestra empresa. Entonces, esto va en un lenguaje digital que cualquier proveedor tecnológico va a poder interpretar. ¿Qué es lo importante tener en cuenta acá? Que vamos a tener unas características especiales que hoy se las vamos a contar para que ustedes tengan claro cómo es el proceso y que quiten esos miedos o mitos que se nos ha ido generando a través de los procesos electrónicos dentro de nuestro país. Vamos a explicarles cómo es el proceso de envío de los documentos electrónicos. Ustedes van a tener su empresa. Dentro de esta empresa o negocio o emprendimiento, ustedes van a tener una información de sus transacciones. Entonces van a tener la información de sus ventas, pero adicional a eso, dentro de los documentos electrónicos en nuestro país también está el soporte electrónico de pago de nómina. Entonces todas esas transacciones van a darse evidenciadas desde su empresa. Notas crédito, notas débito, ajustes que tengan que hacer, esos son documentos electrónicos que van a viajar a su proveedor tecnológico. En este caso, el proveedor tecnológico va a ser CIGO. El proveedor tecnológico es la empresa que está capacitada o facultada a nivel tecnológico para convertir la información en ese lenguaje digital, que se va a ver representado a través de un XML, que es un documento de formato sin texto, de texto sin formato, perdón, en donde la DIAN lo va a recepcionar. El proveedor tecnológico hace aproximadamente de 263 a 400 validaciones. ¿Qué incluyen estas validaciones? Van a verificar que el NID de la persona o el adquiriente o el empleado sea correcto, el número de cédula exista, que sea verídico, que esté correctamente ingresado y que los datos coincidan con lo que está en la página de la DIAN. Va a verificar el valor de los impuestos, el valor del ingreso, el valor de vengado o deducido de su nómina y va a hacer esas validaciones para que la DIAN pueda interpretar cualquier tipo de documento. Entonces, en Colombia nosotros tenemos que nuestras empresas tienen diferentes formatos de factura. Yo le puedo poner un monachito, le puedo poner un logo más grande, le puedo bajar las columnas, puedo decirle que solo imprima en media carta o en carta completa o en 3/4 de carta, ¿sí? Que tenga de pronto una línea más gruesita en la parte inferior donde ve los totales. Todos esos formatos pues son difíciles para leer a la DIAN. Lo que hace su proveedor tecnológico es convertir esos formatos en algo realmente legible para la DIAN. Y ella recepciona esa información y da una aprobación. Cuando se cumple con esos requerimientos técnicos, la DIAN devuelve el documento con la generación de un código único que valida o certifica que el documento ha sido legible y entendible para ella. Eso se conoce en el mundo de la factura electrónica como el CUFE y en el mundo de la nómina electrónica como el CUNE. Código único de facturación electrónica y código único de nómina electrónica. Estos códigos certifican que el documento ya es electrónico y que está aprobado por la DIAN. Inmediatamente su proveedor tecnológico envía esa información a su adquiriente o a su empleado para que él tenga el documento, tanto con su representación gráfica, que es el formato que nosotros vemos en PDF o impreso, como la representación en el XML del documento. Por normatividad en nuestro país, todos los documentos electrónicos deben ser conservados por lo menos 5 años después de su emisión. Entonces, este es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si llega una visita de la DIAN, pueden solicitar la información de 5 años atrás. Entonces, la ventaja de tener un proveedor tecnológico es que él va a tener el histórico de todos esos documentos. Es decir, vamos a salvaguardar esa información. Este proceso se demora aproximadamente de 3 a 5 segundos en realizarse. Es totalmente inmediato e instantáneo. Es decir, el proveedor tecnológico, adicional a hacer el envío a la entidad DIAN, también lo va a hacer a su receptor final, que puede ser nuestro adquiriente en el caso de facturación electrónica o puede ser su empleado en el caso de nómina electrónica. En este caso, entonces, nos estamos ahorrando muchísimos pasos y muchísimos procesos que veníamos trabajando en años anteriores con los documentos que no eran electrónicos o que no tenían esta característica. Vamos también a hablar de quiénes deben emitir facturas electrónicamente. Es importante tener en cuenta que los primeros responsables de la emisión de las facturas electrónicas son los agentes responsables de IVA. Si mi empresa cumple los requisitos para ser responsable de IVA y yo vendo productos grabados, debo tener en cuenta que sí o sí estoy obligado a facturar electrónicamente.
Asimismo, los responsables del impuesto nacional al consumo, es decir, bares, restaurantes, servicios de hotelería, también están obligados a emitir facturación electrónica, ya que son responsables de este impuesto. Tenemos también los contribuyentes del régimen simple de tributación. Este régimen tiene muchos beneficios. Los invito, señores contribuyentes, también a que ustedes tengan claro que dentro del régimen simple de tributación no encontramos todas las obligatoriedades que encuentran en los responsables de IVA y en los responsables del Impuesto Nacional al Consumo, pero sí, para seguir perteneciendo a este régimen deben facturar electrónicamente. Básicamente también todos aquellos que ejerzan actividades de comercio, es decir, si yo compro y vendo, debo tener facturación electrónica, debo exigir la factura electrónica a mi proveedor y emitir la factura electrónica a mis clientes. Los importadores, gente que trae mercancía desde el exterior o maneja mercancía de otros países, también están en la obligación de emitir facturas electrónicas. Y obviamente los prestadores de servicio, empresas prestadoras de servicio, presto servicios de derecho como abogado, presto servicios como contador público, presto servicios como, por ejemplo, el aseo a corporaciones, todo este tipo de empresas que también presten servicios que no sean tangibles, vamos a tener que emitir documentos electrónicos. Por favor, no se olviden que en nuestra cajita de preguntas y respuestas pueden ir dejando sus inquietudes. ¿Listo? Básicamente empezamos con la obligatoriedad de la facturación electrónica, casi todos dentro del país. ¿Qué es importante tener en cuenta? Esta normatividad está reglamentada bajo la resolución 042 del 2020, donde empezaron con unos grupos de facturación electrónica y poco a poco se fueron adaptando dentro del mercado. Sin embargo, algunos todavía no son obligados a facturar electrónicamente. Entonces, muchas veces nos encontramos con que vamos a la papelería de la esquina, vamos a la tienda del barrio, ¿cierto? Y nosotros decimos, ay, ¿me puede dar una factura electrónica? Y nos responden, no, no soy obligado a facturar electrónicamente. ¿Sí? Hay algunas personas que todavía no cuentan con ese requisito. Sin embargo, la resolución 085 del 2022, es decir, del año pasado, empezó a regular las ventas menores a 5 VTs, que se estaban dando sobre todo con la facturación post. Entonces, nosotros conocemos la factura de tirilla que nos dan en los diferentes supermercados y tenemos esa facturación como factura post. Cuando esa facturación supere las 5 VTs, va a tener obligatoriamente que ser factura electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Una VT en Colombia se conoce como la unidad de valor tributario, que es como mide la normatividad a los valores que van a cambiar año con año. El valor de la VT de este año y con el monto de las 5 VTs nos da un aproximado de 212.000 pesos, es decir, 5 VTs equivalen a 212.000 pesos hoy, 2023. Si yo voy al supermercado, Natalia, y compro una suma mayor a esos 212.000 pesos, el supermercado debe emitirme a mí factura electrónica de venta porque supera el monto dado por la resolución 085. En este momento la obligatoriedad se está dando paulatinamente, pero ya a 1 de junio, es decir, en menos de 5 días, todo el país entra en la obligatoriedad de que si las compras o ventas son superiores a los 212.000 pesos, deben emitir factura electrónica de venta. Entonces, súper importante que nuestros negocios podamos hacer la inmersión al mundo de la factura electrónica antes de que empiece la obligatoriedad. Y hoy les venimos a contar esos beneficios que tiene cumplir con esas normas. Ahora vamos a hablar de quiénes deben enviar nómina electrónica. En este momento, toda empresa que tenga empleados bajo contratos laborales debe emitir nómina electrónica. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le pago a mi trabajador, yo genero un desprendible o un soporte de pago donde certifico qué fue lo devengado y qué fue lo deducido que yo le di. Y el neto pagado. Ese documento debe enviarse a través de transmisión electrónica a la DIAN. Y esto se va a cruzar efectivamente con lo que se le pague al trabajador. Esto va a garantizar que como empleado yo tenga el soporte de ese pago y lo pueda deducir de mi declaración de renta, porque son gastos inherentes a mi empresa. En este orden de ideas, ¿me conviene a mí enviar la nómina electrónica y tener mis empleados bajo un contrato laboral? Claro que sí. Conócese como contrato laboral los contratos a término fijo, a término indefinido. Las prácticas empresariales también se pueden determinar como contrato laboral. Todo este tipo de contrato trae un beneficio cuando yo hago la transmisión de la nómina electrónica a la DIAN. ¿Qué ventajas tenemos al
manejar estos documentos electrónicos. Lo primero que debemos hablar es que es un proceso ágil y seguro. He escuchado algunos comentarios de personas en los que tenían la oportunidad de implementar empresas con software contables, en donde dicen, no, lo que pasa es que qué pereza que la DIAN conozca mi información. Uy, no, es que yo la verdad tengo muchas transacciones que no quiero que la DIAN vea. Uy, no, es que la DIAN ahorita me va a empezar a cobrar más caro los impuestos. No, es que qué chicharrón estar tratando con un software. Yo la verdad prefiero hacerlo a manito porque me demoro menos, eso no se va a estar cayendo, etcétera. No. Hay que tener súper en cuenta que estos procesos ya están avalados y ya tienen una experiencia de años. Lo que les decía, viene desde el año 2019 el tema de facturación electrónica. En este momento, las casas de software, como sí digo, tenemos totalmente confianza en que el proceso es demasiado rápido. Usted, al elaborar una factura de venta, se va a demorar más o menos unos 40, 50 segundos. Menos de un minuto se puede tardar elaborando una factura. Y es seguro, es decir, la DIAN solamente va a conocer la información que usted transmita a través de sus documentos electrónicos. No va a acceder a la información contable y financiera de su empresa, no va a acceder a su computador porque usted esté conectado con un proveedor tecnológico. La DIAN solamente va a recepcionar aquellos documentos a los que usted le dé en guardar y enviar a la DIAN o guardar y transmitir a la DIAN. Entonces es un proceso que ya está supremamente certificado, que es bastante ágil y seguro. Vamos a hablar de la ventaja de ahorro de tiempo. Bueno, ¿cómo voy a ahorrar tiempo? El solo hecho de elaborar un formato en Excel para la impresión de una factura, para la impresión de un soporte de pago de nómina, pues requiere dedicación y tiempo. ¿Qué pasa si yo tengo formulado un Excel y se me pierde la fórmula? Ya no me va a cuadrar la información, ¿cierto? Yo voy a tener que entrar a mirar en dónde se dañó la fórmula, qué es lo que tengo yo que validar dentro del formato, que se me corrió la línea, ¿cierto? Que le di doble clic y se amplió la columna y ya se me sale la impresión de la hoja. Todo ese tipo de cosas desgastan y marcan tiempo. Acá ustedes van a tener con un software tecnológico la oportunidad de hacer procesos automáticos y sistematizados, es decir, que ustedes solamente tendrán la responsabilidad de ingresar la información y el sistema generará procesos de manera rápida. Y obviamente estamos hablando de recursos. ¿Cuánto nos gastamos mensualmente en impresiones de este tipo de documentos? Señor empresario, ¿cuánto se está gastando hoy en la impresión de los soportes de pago de su nómina? ¿Cuántos empleados tiene? Si usted tiene un empleado, ¿cierto? Solamente un empleado en su punto de venta y le paga mensualmente, son 12 impresiones al año. Y uno dirá, bueno, 12 impresiones no es mucho. Ahora multiplíquelo efectivamente porque no tuvo problemas de impresión. Si tiene dos empleados, entonces ya son 24. Y multiplique esas 24 hojas más todos los procesos de facturación que usted tiene. ¿Cuánto se puede estar gastando en papelería y cuánto podemos estar contribuyendo a la contaminación del medio ambiente? Entonces miremos que el ahorro de tiempo y recursos también es valioso. Puedo destinar más bien esos recursos a otras actividades que dentro de mi empresa tengan mayor relevancia que la de imprimir papel. Y aparte de todo, ¿cuántas acetas tengo yo en mi oficina? ¿Cuántas carpetas tengo yo con un montón de información que corre en peligro, por ejemplo, si sufro una inundación, si hay un incendio, ¿cierto? O si entra una persona a robar que fácilmente la puede coger y se la puede llevar. Entonces hay que tener en cuenta también esas posibles situaciones que pueden generar gastos de recursos adicionales dentro de mi empresa. Lo más importante, cumplimiento normativo. Ya estamos en la obligatoriedad, eso es un hecho, pero debemos tomar las herramientas tecnológicas de la mano de lo que nos puede ofrecer y esos beneficios que vamos a tener. Entonces, yo voy a optimizar mis procesos como empresa, voy a tener la calidad de que yo estoy cumpliendo con la normatividad y aparte de eso, voy a tener todos los procesos en orden para que mi empresa empiece a tener una estructura contable y administrativa. Oiga, qué rico es entrar a una empresa donde se ve que esos procesos están muy bien estructurados. Qué chévere es llegar a una papelería y saber que usted va y toma su producto, que si quiere elaborar una remisión lo hace y que automáticamente se la conviertan en factura y tengan todo el seguido de su pedido. A uno ese tipo de cosas pues le genera tranquilidad y confianza, ¿cierto? Entonces el cumplimiento normativo pues también va de la mano en que yo no tenga sanciones. Señor empresario, ¿usted ha pagado sanciones últimamente? La sanción mínima de la DIAN está en 320.000 pesos, la mínima. Y la DIAN cobra intereses moratorios por día. Es decir, por cada día que yo me demore en presentar una declaración, por cada día que yo me demore en presentar un escrito o información relevante a la DIAN, ella me cobra intereses moratorios diarios. No son mensuales, no son quincenales, son intereses moratorios diarios. Entonces, en ese orden de ideas,
¿Cómo hago yo para prevenir ese tipo de situaciones? Con el cumplimiento de la norma. Vamos a contar con la agilidad y la precisión de la información. Sobre todo para el tema de la nómina electrónica, esto es vital. ¿Por qué? Porque muchas de las veces un cero puede representar un mal cálculo. Por más de que yo esté liquidando mi nómina en Excel, puede tener errores humanos de digitación. El tener un sistema integrado con la parte de transmisión electrónica de la DIAN me permite a mí minimizar errores y que si los llego a tener la forma de identificarlos sea demasiado sencilla y sobre todo para corregirlos que también sea fácil. Yo hago el envío o la transmisión de mi nómina electrónica a la DIAN y me doy cuenta que un valor está incorrecto y que no representa la realidad, automáticamente hago el ajuste de nómina y lo envío a la DIAN de manera instantánea. No doy pie o no doy espera a que la DIAN me haga a mí un requerimiento y me diga, oiga, venga, usted se equivocó en este cálculo, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo puedo hacer en cuestión de segundos y en cuestión de minutos puedo enviarlo a la DIAN para que se rectifique ese error humano que muy probablemente cualquiera puede cometer, pero vamos a tener precisión sobre esos valores y sobre todo la forma rápida para corregirlos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la credibilidad y posicionamiento en el mercado. Entonces yo les venía diciendo, bueno, ¿cada cuánto ustedes hacen compras por Internet? Están ofreciendo sus servicios y sus productos a través de plataformas como Marketplace, como Mercado Libre, como Dafiti. Todo esto tiene un trasfondo y es que la gente tiene miedo a comprar por Internet o la gente tiene miedo a veces de hacerlo con emprendimientos pequeños porque no sabe si le puedan responder ante las demandas del mercado. Entonces, ¿qué mejor que generar credibilidad con un documento electrónico? Mire, yo le certifico que cumplo con la normatividad y créame que mi empresa es legal y que no va a sufrir de estafas o de situaciones que de pronto pongan en riesgo sus recursos. ¿Cuánta credibilidad genero yo ante mis futuros empleados? Cuando necesito conseguir un vendedor, qué rico es poderle decir, mire, yo le tengo un contrato donde le pago todo lo de ley y efectivamente usted va a tener su certificado de pago a través de electrónicamente. Y todo esto va muy amarrado de la mano con cuáles son los beneficios a nivel tributario que puede tener mi empresa, ya que todos estos documentos soportan la realidad económica de mi entidad, pues lo que va a pasar es que los gastos de nómina van a ser deducibles de mi declaración. ¿Cuántos de ustedes hoy en día declaran renta? ¿Sabían ustedes que tener un empleado por contrato a término fijo, por ejemplo, al cual se le paga el salario mínimo mensual legal vigente, que es 1.160.000 pesos, con el auxilio de conectividad, a a un empleador le cuesta más o menos 1.800.000 pesos al mes, teniendo en cuenta las provisiones sociales, teniendo en cuenta las prestaciones que se le debe hacer y los aportes que como empleador estoy obligado a tener? ¿Y cómo hago yo para soportar eso ante la DIAN con el envío de la transmisión de la nómina electrónica? Entonces, en ese orden de ideas, ese posicionamiento en el mercado me va a permitir también llevar de la mano un crecimiento económico, porque ya no va a ser efectivamente un gasto de nómina, sino una inversión que yo estoy haciendo a un empleado que va a ser deducible en mi declaración de renta, por el cual no voy a pagar ningún tipo de impuestos. Y efectivamente, el día de hoy quiero contarles, Sigo, cómo transforma sus vidas. Nosotros tenemos diferentes modalidades de nuestro software que se adaptan a cada una de las necesidades de ustedes. Tenemos planes desde facturación electrónica, desde 90.000 pesos, ¿cierto? Tenemos planes un poco más robustos si usted tiene, por ejemplo, ventas a crédito, si quiere hacer una alianza con su página web y usted la tiene, quiere que la factura inmediatamente desde su página web caiga a nuestro sistema y le controle su inventario y se emita de manera electrónica, también lo podemos hacer. Sigo tiene diversas funcionalidades que le van a ayudar a transformar su vida, pero para esto hoy les quiero contar una historia. Resulta que yo estudié contaduría pública y yo soy de una ciudad pequeña de Boyacá. Yo vivo en Sogamoso. Entonces, en la universidad conocí a una amiga que tenía un almacén de ropa en el tradicional San Andresito. Entonces, ubíquense en un San Andresito, ella tenía un local pequeño. Ella empezó con un local pequeño y empezó vendiendo jeans para mujer. Entonces, yo iba y le compraba los jeans que necesitaba durante mi etapa escolar, que era la etapa de la universidad. Después de tantos años de irle a comprar, pues nos volvimos amigas, ya empezamos como en otro ámbito un poco más personal. Sin embargo, ella siempre fue mi vendedora de confianza. Entonces resulta que ella empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Entonces tuve la oportunidad de ver ese crecimiento de ella como emprendedora y ya el paso grande que estaba haciendo como empresaria. Entonces de pasar de tener un local pequeño, pasó a tener dos locales dentro del mismo San Andresito.
Después de un tiempo más o menos, después de 4 años, pasó a tener un tercer local fuera del San Andresito, muy cercano, pero un poco más grande, ya local totalmente constituido, en donde en el primer local ella empezaba, seguía vendiendo la ropa para mujer, jeans, chaquetas y una que otra blusita. En el segundo local ya empezó a vender ropa para niños y cuando amplió al tercer local ya vendía hasta zapatos. Entonces vendía chaquetas, jeans, zapatos. Todo eso ella lo traía de Bogotá. ¿Qué pasaba? Yo digo, "Uf, yo a esa mujer la admiro porque es una berraca. Ella solita se iba al madrugón en Bogotá, se cargaba sus señores bultos, ¿cierto? En la espalda y traía toda su mercancía y ella era la única que sabía qué tipo de mercancía traía y por qué lo hacía. Entonces tú le podías encargar a ella ropa y les decía, no, yo quiero una chaqueta más o menos así, de este color, con este estilo y ella se iba todos los miércoles para Bogotá al madrugón y te conseguía la chaqueta y te la traía. Entonces era súper chévere. Entonces ya de tanta confianza que empezó a ver, en una época yo le decía, no, China, es que no tengo plata. Me decía, bueno, Natalia, yo le fío, imposible que usted por 100.000, 200.000 pesos se me vaya a perder. Y yo, bueno, está bien. Entonces empezamos a tener como ese feeling de conocer la parte empresarial de ella. Yo le decía, usted es mucha tesa, porque usted se va todos los días a Bogotá a traer sus señores bultos, traía 6, 7 bultos de ropa, en donde traía los encargos que le hacían sus clientas, más la mercancía para surtir que se le acababa de pronto de lo que tenía más rotación dentro de su inventario, más lo novedoso que salía en la moda. Entonces, por ejemplo, yo no soy una mujer de animal print ni de muchos estampados, pero ella traía ese tipo de ropa porque era lo que se estaba viendo en tendencia, lo que iba a salir en furor. Entonces, para ella era importante abarcar la mayor cantidad de mercado. Hoy en día, dentro del San Andresito, ella tiene 4 almacenes más el exterior. Tiene un local de sex shop, tiene el local de zapatos, tiene el local de venta de ropa para grandes y tiene 2 locales de venta de ropa para niños, que es lo que más le da. Entonces, un día nos sentamos con ella, recién yo terminé la universidad, y ella me decía, Nata, ¿me ayuda entonces a liquidar a esta empleada? ¿Me ayuda entonces a hacer los contratos de mis vendedoras por temporada? Porque ustedes saben que, por ejemplo, lo que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los almacenes de ropa es súper movido y un poquito en enero. Entonces yo se las liquidaba en febrero, les hacía la liquidación correspondiente con sus comisiones y el siguiente año era lo mismo. Entonces yo siempre estaba detrás de ella, yo le decía, bueno, ¿usted qué hace? Ella estudiaba administración de empresas, pero su negocio era un caos. O sea, le estaba dando muchísima plata, ella logró comprar su carro, su apartamento, todo con sus locales y yo súper impresionada. Pero el día que esa mujer no estaba en los locales, eso era un caos. ¿Por qué? Porque yo llegaba, yo, ay, hazme un favor, es que Liz me dijo que me había traído tal camisa. Uy, no, Nata, ni idea si está acá, ni idea si está en la bodega. Espérame, ya la llamo. Y empezaban a llamarla. Yo, ok, listo. A veces me decían, no, Nata, que está en la bodega, toca que pases mañana. ¿Por qué? Porque ella no soltaba las llaves de la bodega, porque ahí estaba su reserva de mercancía. Yo decía, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo hacía ella el tema de los apartados? Porque tú podías ir y apartar en el San Andresito la ropa y después venir y pagarla. Cogían un talonario de facturitas, le ponían una hojita de carboncillo y empezaban a escribir y le daban a usted la copia y la otra copia en la bolsita donde guardaban la ropa apartada y tenían una ruma de bolsitas de apartados. Yo le decía, bueno, pero eso qué organización es? Entonces resulta que ella en una época la DIAN la requirió para declarar renta. Claro, pues ella compró su apartamento, su carro y la DIAN dijo, bueno, ¿usted dónde está sacando la plata? Entonces, bueno, le hice su primera declaración de renta. Yo le decía, le salió el impuesto a pagar altísimo. Yo le decía, pero es que usted no tiene soporte de absolutamente nada. No le pide factura a sus proveedores, porque obviamente no se la daban. No tiene soportado todos sus gastos de nómina que está haciendo. Entonces duré varios años detrás de ella para organizar el inventario y más allá de todo eso, organizar la parte legal. Bueno, se matriculó ante Cámara de Comercio, hizo su tema ante la DIAN y ya empezamos a formalizar mucho más su negocio. Entonces llegó pandemia. Y nosotros dijimos, no, pues pandemia va a arrasar con muchos negocios y lastimosamente muchos no sobrevivieron. Ella tuvo la ventaja de que como tenía la mercancía en la bodega, la sacó para su casa y empezó a vender por internet. Listo, súper bien. Y yo le decía, bueno, ¿y usted cómo soporta? O sea, ¿por qué? Porque había muchas veces que como los 2 almacenes que más le dan economía a ella son los almacenes de ropa para niños, llegaban las mamitas y los papitos como, ay, me regala la factura. Lo que pasa es que tengo que pasarle a la mamá la factura porque ella me tiene demandado. Fue puchica, factura de papel. Y yo le decía, no, pero es que esa factura no es válida, o sea, esa factura no tiene relación. Yo le dije, vengas, así sea solamente para las transacciones que sean temas del bienestar familiar o temas de que tengo que demostrar los gastos que estoy haciendo, al menos hágase la factura electrónica. Ella empezó con la factura electrónica y empezó a tener más clientes, porque pues obviamente ya tenía un respaldo y un soporte que era ese documento electrónico. El año pasado, entonces yo un día estaba liquidando una de las vendedoras que cambió de trabajo
Y yo le decía, venga, usted me tiene a mí liquidándole. Cada vez que sale una empleada, cada vez que usted tiene que liquidar comisiones, me llama a mí. Yo tengo mi plantilla en Excel, yo tengo todo, pero usted cómo está soportando eso para sus empleados. Porque yo le mandaba a ella el pantallazo por WhatsApp, pero no sabía si sus trabajadores le estaban firmando. Pues, oh sorpresa, que terminó mal con una de las empleadas. Y la empleada que dijo, ella nunca me pagó. Ella a mí no me estaba pagando lo de ley. Y tome su demanda. Y yo decía, pucha, pero es que en realidad ella sí le estaba pagando. Logramos soportar eso con el tema de las conversaciones por WhatsApp porque ella le como que le reenviaba las imágenes que yo le mandaba, pero un soporte electrónico de nómina no tenía. Entonces, ¿qué pasa el día que ella no tenga esas conversaciones de WhatsApp o el día que se borre? Va a perder ese soporte que ella ha dado y lo que sí realmente ha pagado. Entonces, como empresarios, curémonos de salud. Emitamos el tema de la nómina electrónica. Ella el año pasado no estaba en la obligatoriedad y a raíz de eso le dije, usted a partir de hoy empieza a presentar nómina electrónica y vamos a organizar aún más sus negocios. Entonces empezó a emitir nómina electrónica sin estar obligada y ya todas sus empleadas mes a mes reciben su comprobante, su desprendible y saben que les están pagando todo lo de ley. En este momento, a hoy mayo del 2023, ella está empezando a abrir su negocio en otras 3 ciudades, porque está tan organizada que le ha permitido proyectar sus gastos para poder decir, uy, sí tengo la oportunidad de abrir 3 almacenes más. Lo va a abrir en la ciudad de Tunja, en la ciudad de Chiquinquirá y en la ciudad de Edita. Entonces, claro, eso le permite a ella tener un crecimiento y una organización como a nivel de empresa y en este momento está tranquila porque ante la DIAN está totalmente al día. Y está enfatizando esos recursos que de pronto antes se gastaba en llamadas de Bendis, ¿dónde está la mercancía? Que no está en la bodega, que ya llegó, que sí, por favor le emites factura, que es que no le puedo llevar la ropa del niño porque efectivamente usted no me emite ningún documento y tengo que presentarlo al ICF, tengo que soportar la compra de los útiles, del uniforme, de la ropita del cumpleaños. Todos esos dolores de cabeza ya no los tiene. Y ahora está enfocando sus energías en que efectivamente va a hacer crecer su negocio y llevarlo al siguiente nivel. Y en este momento, entonces, yo les estoy contando una historia personal, pero quiero que lo escuchen también de la mano de otra persona. ¿Me confirman, por favor? La razón por la cual mis negocios nunca crecieron fue porque nunca le di mayor valor a mi tiempo. Y es que nunca imaginé que el poder transformar un negocio tradicional al mundo digital, como lo hice desde el comienzo con el sitio web y hoy por hoy lo hago consigo, estaría comprando procesos operativos que me ayudan hoy en día a diversificar mis ingresos a tal punto de poder facturar en la sede principal, poder facturar en la nueva sucursal, poder facturar desde mi casa, que eso me parece increíble, 24 horas, y poder facturar viajando o cualquier parte del mundo. Hoy por hoy lo hago desde el móvil mientras trabajamos en la nueva construcción, así que aprovecha este tipo de servicios para sacarla del estadio. Y recuerda que lo más importante que tienes tú en tu vida es tu tiempo, así que valóralo. Listo. Entonces, ya lo escucharon de parte de mi historia personal, ya lo escucharon de testimonial de uno de nuestros clientes que ha crecido a través de qué? De la legalidad, de la transformación digital y el aprovechamiento de estas nuevas tecnologías. Aquí les quiero mostrar el resultado de uno de los documentos que estábamos hablando hoy, que es nuestra factura electrónica de venta. Si usted quiere que la factura de su negocio se vea así, no dude en aprovechar esas herramientas tecnológicas como lo brinda ETB y Sigo para transformar su negocio a un negocio multinivel. Ayude a crecer su empresa y sea realmente ganador en lo que está ofreciéndole a sus clientes. Marque el diferencial, sobresalga dentro del mercado en el que usted se desenvuelve día a día, aprovechando estas herramientas. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de la oferta de la alianza ETB y Sigo para MIPYMES. Vamos a hablar de una firma permanente para la alianza del 2x1 en facturación electrónica, es decir, usted compra un paquete de, por decirlo así, 24 documentos y va a recibir 48 documentos electrónicos totalmente gratis. Adicional a esto, vamos a encontrar el primer mes de Sigo Nube sin costo para nómina electrónica y asimismo para la herramienta empresarial de Sigo Nube. En pantalla tienen el código QR que los direccionará a la landing donde podrán hacer el registro de sus datos. Solo por ser clientes hoy de ETB y asistir a este webinar van a tener descuentos y ofertas especiales. No se pierdan esta oportunidad porque estará vigente solamente por el día de hoy. Y asimismo le doy paso entonces a Claudia Afanador, quien el día de hoy nos contará cómo maneja ETB estas ofertas también. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Afanador, soy de Mercadeo y vengo a contarles que todas las personas que quieran comprar nuestros planes de 300
500 y 910 megas de fibra óptica con nuestra oferta de MIPYMES van a recibir 48 facturas electrónicos sin costo para que la puedan utilizar durante un año. ¿Qué deben hacer? Estar pendientes del correo electrónico con el que se inscriban y sobre este correo nosotros estaremos enviándoles el link para que ustedes puedan activar este beneficio. Es importante que ustedes tengan en cuenta que esta información también la van a conseguir en nuestra página de etv.com/negocios. Cualquier duda que tengan, de igual forma la pueden hacer. Recuerden que aquí en nuestro chat pueden hacer las preguntas, ya sean de la oferta o de alguna pregunta que tengan acerca de la información que les acaba de brindar Natalia. Listo, muchas gracias, Claudia. Y efectivamente, entonces pasamos a nuestra sección de preguntas y comentarios. Recordemos entonces que en la parte del chat vamos a encontrar algo que dice PIR, donde ustedes pueden dejar sus inquietudes para que las podamos resolver en vivo el día de hoy. Listo, Claudia. Entonces, no sé si ya empezamos con las primeras preguntas. Vale, Natalia. Entonces, pues miremos aquí, tenemos algunas preguntas que queremos resolver. Entonces nos preguntan lo siguiente. ¿Con qué frecuencia se envía el soporte de nómina electrónica? Ok, súper importante. Bueno, dentro de nuestro ámbito laboral, normalmente venimos trabajando diferentes periodos de liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo pagar mi nómina bien sea quincenal, mensual, catorcenal, por ejemplo, en el sector de la construcción se maneja mucho este tipo de liquidación. Los pagos que se hagan al empleado pueden ser en el periodo que nosotros venimos trabajando normalmente. Ahí no, la DIAN no nos dice o no nos limita, pues, a que lo sigamos manejando de esta forma. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la transmisión del soporte de pago electrónico se debe enviar de manera mensual. Es decir, que si en mi empresa yo pago de manera quincenal, a final de mes reúno los dos pagos dentro de un comprobante o soporte y lo envío a la DIAN. Solo hago un envío por mes, independientemente de cuántas veces al mes yo le pague al empleado. Vale, perfecto, Natalia, mil gracias. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿qué es habilitación en nómina electrónica? Ok, listo. Tanto en nómina electrónica como en facturación electrónica, porque esta pregunta también podría abarcar las dos situaciones. El proceso de habilitación es cuando yo ya tengo un proveedor tecnológico y yo le digo a la DIAN, yo quiero empezar a facturar electrónicamente o a enviar mi soporte de pago de forma electrónica. Entonces la DIAN a mí me va a pedir como un previo para ver si yo ya cumplo los requerimientos tecnológicos. Entonces, lo que voy a hacer es enviarle unos documentos de prueba que en el caso de Sigo hace este envío de forma automática, o sea, es totalmente transparente y se dice que queda habilitado ante la DIAN, es decir, la DIAN ya sabe que a partir de ese momento usted va a empezar a emitir documentos electrónicos. Perfecto, muchas gracias. Mira, otra pregunta que tenemos aquí es, ¿qué es el RADIAN? Bueno, entonces dentro del proceso de facturación electrónica, el año pasado tuvimos con la resolución 085 un boom del tema de lo que es convertir la factura en título valor y salió la palabra Radian. Radian es una plataforma que tiene la DIAN para convertir esas facturas que yo tengo de ventas a crédito en título valor y poderlas vender ante un factoring, que es una persona que por lo general, una persona o empresa que por lo general se dedica a comprar cartera. Entonces, no sé si ustedes han visto que a veces dicen, voy a vender mi factura electrónica de venta que tengo a crédito porque yo ya no la puedo cobrar o no puedo esperar el plazo que le di a mi cliente para cobrarla, sino que simplemente yo necesito liquidez o efectivo en este momento. Entonces, para poder venderla, debe estar en Radian habilitado en la empresa que va a comprarla como factory. Entonces, es una plataforma de la DIAN que permite hacer esta figura. En este momento, por ejemplo, nuestro software Sigo cuenta con los eventos de facturación electrónica, que es dado básicamente para esas facturas a crédito. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vendo a crédito y el cliente me da una aceptación de esa factura a crédito donde dice que sí recibe la mercancía, donde dice que sí acepta las condiciones del crédito y esa factura automáticamente se convierte en título valor. Dentro de nuestros documentos electrónicos, en cualquiera de nuestros planes, incluimos estos eventos de facturación. Vale, muchas gracias, Natalia. Tenemos una pregunta adicional y dice, ¿a partir de cuándo es necesario implementar la facturación POS mayor a 5 VTs?
Listo, esta normativa empezó en vigencia este año, ¿cierto? Y termina la obligatoriedad el 1 de junio, es decir, a 1 de junio, tanto pequeños como grandes contribuyentes, empresas o no responsables de IVA, deben empezar a emitir facturas electrónicas por compras o ventas mayores a 212.000 pesos, que corresponde al valor de 5 VTs. Bueno, por el momento no tenemos ninguna otra pregunta, pero recuerden que si desean hacer alguna pregunta adicional, lo pueden colocar aquí en nuestro chat y con gusto les estaremos dando la respuesta. Listo. Bueno, Nata, por el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Les agradecemos que diligencien nuestra encuesta de satisfacción, que no va a demorar más de 2 minutos. Y esto tiene como fin pues, que los podamos tener registrados, además que nos ayudará para nuestros próximos eventos. Listo, entonces les damos a ustedes muchísimas gracias por la participación en este webinar. Cualquier cosa ya saben que ETV y Sigo están de la mano con la tecnología para ayudar a crecer a sus negocios. Les daremos unos minutos para que las personas puedan ingresar por el link y puedan dejar allí su información. Muchas gracias de verdad por su asistencia. Estaremos atentos para poderles decir la siguiente webinar, en qué consistirá y la fecha en que tendremos para ustedes. Muchas gracias a todos por la asistencia.